En este episodio, el oponente de Ed es Matt, quien se autodenomina hijo de la naturaleza. Al encontrarse, los dos comenzaron un intercambio de halagos mutuos. Matt no solo tiene una rica experiencia en la jungla, teniendo en cuenta que ambos son líderes en el ámbito de la supervivencia en la naturaleza. Un par de chanclas es todo lo que necesitas para viajar 100 kilómetros. Se puede decir que son los oponentes más fuertes que ha encontrado Ed. El lugar del desafío esta vez se encuentra en el desierto de Gobi, en el centro de Mongolia. La ruta de supervivencia fue diseñada nuevamente por Buddy, teniendo en cuenta que ambos son líderes en el mundo de la supervivencia en la naturaleza. Entonces Buddy decidió dejarlos a ambos en el extremo sur de una montaña. Ellos tendrán que ir hacia el norte, cruzar montañas y atravesar el desierto. Finalmente llegarán al destino, que está a 100 kilómetros, el Salar. Todo el equipo de supervivencia consiste en un cuchillo corto y una bolsa de ropa andrajosa. Ed el glotón ni siquiera lleva cabello. ¿Quién llega primero al cementerio? ¿Quién puede ganar una membresía de un mes de Penguin? Sin más que decir, no hay más que hablar. Luego los dos se sentaron sobre el pan de 9,9 yuanes que pagó el equipo del programa. ¿Qué tipo de distancias corres? A veces solo 65 millas al día. Entonces, ¿por qué hiciste eso? Porque tengo un tornillo suelto. Caramba. Los dos se subieron a la furgoneta destartalada del equipo del programa. Pronto llegaron al punto de partida. Ed planea aprovechar su energía para correr más distancia, pero no esperaba encontrar problemas desde el comienzo. Un viento repentino casi le vuela el cabello. Actualmente, la altitud alcanza los 3000 metros. Si no te apresuras a llegar al fondo del valle, seguramente sufrirán de hipotermia. Sin más preámbulos, la prioridad es salir de la zona de bajas temperaturas. Con paso firme y decidido, se dirigieron hacia abajo de la montaña. Mientras caminaba, resbalé y perdí el equilibrio. Directamente se cayó y se lastimó el trasero. Caramba, si esto se cae, seguramente quedará lleno de moretones. Las bromas son bromas, pero la vida es importante. Deslizándose lentamente por la empinada ladera hacia el fondo del valle. En el otro lado, Matt también temblaba de frío. Rápidamente se puso su pequeña capa. Luego, con un paso decidido, se dirigió hacia abajo. Plan para establecer un campamento en la unión de dos valles. Después de 2 horas y media, llegaron con éxito al fondo del valle. Puedo ver un arroyo claro. Simplemente bebieron hasta sentirse un poco satisfechos. Planeaban construir un refugio improvisado en forma de cono. Destruyeron algunas ramas que no costaban nada. Se construyó un marco en 2 o 3 pasos. Para evitar que la lluvia nocturna empapara las herramientas. También tenían que cubrirlo con una capa gruesa de hojas de abeto. Lo más importante es que a medianoche, cuando se tiene hambre, estas hojas también pueden servir como un refrigerio nocturno. Su contenido de vitamina C es decenas de veces mayor que el de la carne de res. Por supuesto, el fuego también es imprescindible en la naturaleza. Y Desi también llegó con éxito al fondo del valle. Decidió conseguir algunos suministros primero, para prepararse para cruzar el desierto más tarde. Al mirar hacia arriba, vio un ave de presa planeando en el cielo. Basado en su experiencia de supervivencia en la naturaleza durante años. ¿Qué hay en la montaña? Tal vez sea la legendaria marmota. Luego, se arriesgó a morir. Llegando al territorio de la marmota. Es realmente una bendición del emperador Europa. En poco tiempo, encontró su madriguera. Decidió de inmediato hacer una trampa. Acabó de cavar en el suelo durante 2 minutos y medio. Y obtuvo una raíz de árbol que era gruesa y delgada. En un abrir y cerrar de ojos, preparó una trampa de lazo elegante. Si podrá atrapar comida depende de si el cielo se apiada de él. Matt decidió. Capturando proteínas mientras cruzamos el desierto de Gobi. Planeo hacer una herramienta de caza muy primitiva. Simplemente corta unos cuantos cuchillos en las ramas. Así obtuve una lanza. Estuvo ocupado todo el día. Esta noche seguramente será un trabajo de costura. Simplemente hizo unos cortes en las ramas. Convertirse en un cavernícola. De repente, llegó el día siguiente. Ed se despertó de hambre muy temprano. Planea ir a revisar las trampas que puso ayer. Si no ocurre nada inesperado no se detectará ni un solo cabello. Pero esto no es un problema para Delle. Fue al pie de la montaña a recoger diente de león silvestre. Mientras caminaba, Ed el suertudo encontró otra comida de antílope. Si lo comes directamente, puede que necesites hacer un gran banquete con 8 personas en una mesa. Sin embargo, su cuerno es un buen recipiente para almacenar agua. Luego, colocó una trampa en otra entrada de cueva. Hoy definitivamente tiene que comer proteínas deliciosas. Y en ese momento, Matt ya había comenzado a dirigirse hacia las dunas.
Por supuesto, antes de eso, había que resolver el problema de llevar agua. Luego rompió un trozo de hielo grande y pequeño. Llevarlo consigo era prácticamente lo mismo que llevar una botella de agua helada. Después de llegar a la cima de la montaña, determine la ruta a seguir. Ahora viene la mejor zona de mar. ¡Caramba! No puedo evitar decirlo. El cielo volvió a sonreírle a Ed una vez más. De hecho, logró atrapar una marmota deshidratada. Llévenlo de vuelta al campamento sin decir una palabra. Luego, Ed, con astucia, hizo una bolsa de agua con piel de animal. Teniendo en cuenta que el camino por delante era largo, decidió usar el método de ahumado para prolongar la vida útil de la carne. Ed, con tranquilidad, montó un trípode en un abrir y cerrar de ojos. Luego colocó la carne de cerdo en tiras sobre él, para que el humo pudiera concentrarse. El abeto silvestre también es esencial. Si todo va bien, mañana por la mañana podré comer tocino ahumado. Mientras tanto, Matt ya ha tomado una gran delantera sobre Ed. Pero el agua dulce que lleva. Pero ya no puede sostener el camino que queda por recorrer. Decidí tomar un descanso al pie de una montaña no muy lejana. No mires este lugar en el desierto, porque por la noche aquí es famoso por ser muy frío. Inmediatamente decidió cavar un pequeño hoyo en el suelo. Puso piedras en él para calentarlas más tarde. Necesitaba asegurarse de dormir bien esta noche. Luego fue a recoger materiales para hacer fuego. Esto es estiércol de vaca salvaje. No es solo un combustible de primera clase. La nutrición es comparable a la de la carne de res. Simplemente llene el pozo poco profundo con arena. Sentarse encima es increíblemente cómodo. Aunque no conozco el progreso de Guantou de, pero Mar está convencido de que está en una posición de ventaja. Así fue como llegó el tercer día. Muy temprano en la mañana, Ed ya estaba comiendo tocino ahumado. Después de una buena comida, empacaremos todo lo que sobra. Aunque renuncié a un día de caminata, pero a cambio obtuve una semana de proteínas y una bolsa de agua. Después de empacar el equipaje, salí rápidamente con pasos cortos. En contraste, Matt todavía está preocupado por la fuente de agua. Sin comida, podría aguantar 10 días o medio mes. Sin agua dulce, morirás en un día. Mientras tanto, Ed ya había recolectado 5 litros de agua dulce. Para encontrar agua, Matt llegó a la cima de la montaña nuevamente. Desde allí, vio a lo lejos un río que aparecía y desaparecía. Pero el frente no es el destino. Ir hacia el río significaba que tendría que dar un rodeo. Pero para evitar que 8 personas compartan una mesa y mueran de hambre, en este momento, no podía preocuparme por tanto. Y los kilos de equipaje que llevaba Ed el Calvo, realmente le estaban dificultando la respiración a Ed. Así que el ingenioso Ed decidió hacer un trineo simple. Cortó 2 ramas de sauce que no costaban nada. Manual alemán de 3 abajo 5 divisiones. Así, fabricó un pequeño trineo para la naturaleza. Con esta capacidad y resistencia, no habría problema en poner una vaca en él. Así comenzó la travesía del viaje. En el camino, incluso se sorprendió de su propia inteligencia. No pudo contenerse y soltó un dame, dame, dame. Mientras tanto, Matt ya había llegado al río. Después de reponer 2 taels de agua, planeaba hacer un recipiente para almacenar agua. Entonces, se hizo con un trozo de madera podrida. Con su cuchillo heredado, lo cortó por la mitad. Luego, vació la parte central. Reuní un poco de resina de pino para usarla como pegamento. En poco tiempo, apareció ante mis ojos una hermosa cantimplora. En ese momento, Ed ya había caminado más de media tarde. Ya estaba agotado y cansado. Buscó un lugar vacío y encendió una fogata. Al llegar la noche, estaba destinado a hacer un trabajo físico. Así fue como llegó el cuarto día. Desde temprano, Ed se dirigió hacia el norte. Al mediodía, la temperatura alcanzó aterradores más de 40 grados. Para evitar deshidratarse, el riesgo de morir. Primero, hay que rehidratarse. En este punto, los dos estaban al mismo nivel que el otro. Matt, mientras caminaba, también descubrió inesperadamente un tótem antiguo. Pero ahora no es momento de relajarse. Debía apresurarse a encontrar algo de proteína para comer carne. Fijó su mirada en el pequeño gerbo que corría por el suelo. Después de varios fracasos, realmente, Matt logró atrapar un pequeño gerbo salvaje. Hizo una oración simbólica. Cuando la volví a ver, se había convertido en una fragante barbecue. Una pequeña mordida. ¡Caramba! Este sabor realmente es increíble. La carne es grasa pero no grasosa, suave y masticable. Cada bocado es una provocación extrema para las papilas gustativas. Redondear equivale a comerse una vaca entera.
Después de comer y beber bien, tenía mucha energía. Y por el lado de Ed, el agua que trajo ya se está acabando. Pensó que esta vez podría realmente acabar aquí. Justo cuando Ed no sabía qué hacer, se dio cuenta de que la arena bajo sus pies estaba húmeda. Solo tenía que seguir cavando unos cientos de metros hacia abajo, y seguramente encontraría agua dulce. No pasó mucho tiempo y realmente encontró agua. Lodo fangoso, un té con leche, filtrado simple mediante sombreros. Bebí mucha agua. Luego usó ramas para sostener la bolsa de agua. Logró llenar casi 2 litros de agua dulce. Así, Ed el Calvo continuó su travesía. Según el informe del tiempo que revisé antes de venir, se suponía que sería una tarde soleada y tranquila. Se desató una tormenta de arena. Esto ha llevado a que Ed esté en una situación muy difícil. Pasó más de media hora así. Finalmente se pudo calmar. Matt, por su parte, llegó a un lago. Decidió pasar la noche allí de inmediato. Luego construyó un hermoso nido con juncos. Acostarse allí era simplemente increíble. En ese momento, Ed también llegó al lago. Vio de inmediato la fogata que había encendido Matt. Planeaba agacharse y rodearlo sigilosamente. En un abrir y cerrar de ojos, era el 5.º día. Ambos han llegado a la fase final del sprint. A partir de ahí, solo tenían que acelerar y seguir adelante. En la actualidad, el progreso de ambos es casi el mismo. Esto duró 2 horas y media. Desi llegó con éxito a la meta. Justo cuando pensaba que era el primero, vio a Mar escondido detrás de la furgoneta destartalada. No es de extrañar que sea un maestro del maratón. Ed admitió que esta vez perdió con gusto. Pero lo más importante es que ambos llegaron sanos y salvos a su destino. Todos dicen que seguir a Ed durante 3 días es como pasar hambre 9 veces. Esta vez, Ed se deleitó con carne de conejo brillante y jugosa. Incluso hizo una pequeña balsa de piel de camello. Esta vez, el oponente de Deye es Lee Ken de Corea. Además de tener una hermosa cabellera, un oficial naval. Aparte de eso, las habilidades de supervivencia en la naturaleza de Airsprite también son de primera categoría. Además, amenaza con hacer que Ed se entere. La habilidad de los comandos del país de los palos es impresionante. Montando en la destartalada furgoneta del equipo, los dos llegaron al centro de Kazajistán. Este lugar no solo está desolado y sin vida, sino que también es el lugar con más lobos grises del mundo. La ruta de la jungla fue diseñada por el primo de Buddy. Los dos se dirigirán hacia el sur a través del cañón del laberinto, para llegar a un río a 30 kilómetros de distancia. Luego, seguirán el río hacia el oeste. ¿Quién llega primero al cementerio? Será el fotógrafo del próximo episodio. No diré mucho ni hablaré de menos. Los dos se dirigieron rápidamente hacia abajo de la montaña. El fotógrafo de suministros también. Seguía de cerca con más de 10 kilos de equipo de filmación. Por un momento, no se podía distinguir quién iba más rápido. De esta manera llegamos al pie de la montaña entre chispas y relámpagos. Los dos decidieron avanzar en la dirección opuesta del valle. Desi planea jugar a la jungla en el valle, a ver si podía encontrar proteínas y agua dulce, mientras que Lee Keun decidió ir a un lugar más alto, para poder confirmar el itinerario siguiente. No habían caminado mucho cuando entraron en un callejón sin salida, vaya vista salvaje. Decidió inmediatamente escalarlo a mano, pero no se imaginaba que las rocas aquí eran famosas por ser frágiles. Con un descuido, desordenó su cabello. Sin otra opción, tuvo que buscar un camino alternativo. Al mismo tiempo, el alemán calvo también se encontró con un acantilado que bloqueaba su camino. Si intentaba escalarlo directamente, se designa que 8 personas se sienten a la mesa para un gran banquete. Así que decidió tomar el camino largo y seguro. El lecho del río seco bajo sus pies. Todo sugiere la sequedad del clima aquí. A medida que avanzaban, el camino se volvía más estrecho. Con el estómago apretado y el trasero contraído, apenas lograron pasar. Luego, se arriesgaron y comenzaron a escalar con las piernas abiertas. Un resbalón los hizo caer de manera desastrosa. Mientras tanto, Lee Keun se dirigía hacia la cima de la montaña. Las rocas aquí son muy sueltas. Debían tener mucho cuidado con cada paso que daban. Hay que decir que el hermano del gel para el cabello tiene algo de talento. Pegados a la pared de la roca, estaban a punto de llegar a la cima. Pero en comparación con el fotógrafo de suministros, aún estaban un poco por detrás. Después de 2 minutos y medio, finalmente llegamos a las alturas dominantes. Al mirar a su alrededor, solo había valles interminables. No había rastro de ríos en absoluto. Por otro lado, Desi es como una mosca sin cabeza. Ha estado vagando por el cañón durante medio día. Caminando, encontró huellas en el suelo. Al mirar de cerca, caramba,
¿No son estas sus propias huellas? Si no ocurre nada inesperado, Delle está perdida. Así fue como llegó el segundo día. Muy temprano, Ed se despertó por su propia belleza. Aprendió la lección de ayer. Decidió inmediatamente escalar a un lugar alto para encontrar la dirección a seguir. Se subió hacia una cascada seca. No cabe duda de que el tobogán volvió a fallar. En un arrebato, decidió buscar otra salida. Caminando, encontró los huesos de un viejo camello. Ed, el ingenioso, inmediatamente planeó usar una costilla como piolet. Sin más preámbulos. Cargando los huesos, regresó a la pared rocosa anterior. Sostuve el pico en mi mano derecha y cavé la roca con mi mano izquierda. Después de un gran esfuerzo, finalmente lograron subir. El fotógrafo también se dirigió a las alturas dominantes. Al ver tal espectáculo majestuoso, Ed, que tiene poco conocimiento y un peinado corto, no pudo evitar sentirse impresionado. También se sintió increíble. En ese momento, el huevo duro descubrió por casualidad 2 pequeños negros en la distancia. ¿No son esos el chico del gel y su reserva de comida? Al mismo tiempo, Leekeon también vio a Ed. Ambos dejaron inmediatamente al fotógrafo y comenzaron a protagonizar una escena de velocidad y adrenalina. Aunque ninguno de ellos sabía a dónde conducía esa cresta, ambos querían mantener la delantera tanto como fuera posible. El desafío del desierto de repente se convirtió en una carrera de velocidad. En ese momento, apareció un acantilado frente a ellos. Airspray decidió inmediatamente usar sus huesos como freno de mano. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia abajo. Sin querer, cayó de manera desastrosa. Pero afortunadamente, no se desordenó el peinado. Finalmente llegó al fondo del valle. Ed, al ver esto, exclamó que los jóvenes son muy apasionados. Teniendo en cuenta que su esposa en casa lo estaba esperando para que regresara, Ed decidió buscar otra salida. En ese momento, la temperatura ya había alcanzado los 40 o 50 grados. La tarea urgente es encontrar agua dulce. Es realmente una bendición del emperador Europa. Ed, mientras caminaba, encontró un charco de agua estancada. Según su experiencia de supervivencia en la naturaleza durante muchos años, esta agua debería ser potable. Sin dudarlo, comenzó a beber. Para evitar que el sol le quemara el cabello, simplemente encontré un lugar con sombra y me senté. Planeaba esperar hasta que el clima se enfriara por la noche, para continuar avanzando. Leekeon, por su parte, descubrió una cueva. Parece ser un atajo para salir del laberinto. No me importa si la cueva se derrumba. Decidió inmediatamente ir a investigar. Nunca pensé que al entrar en la cueva todo lo que había frente a mí se volvería completamente negro. Caminando, de repente vi una luz tenue sobre mi cabeza. Así, empujando con su trasero contra las rocas, logró llegar a lo alto. De repente, la vista frente a mí se hizo más amplia. Si todo va bien, he logrado salir del laberinto. El hermano del gel para el cabello salió del cañón como un caballo desbocado. De repente, el paisaje se volvió más amplio. A medida que el cielo se oscurecía, Ed también comenzó su travesía. Pronto estábamos fuera del cañón. Debo superar a Lycan por el manto de la noche. Pero mientras caminaba, oí a lo lejos unos aullidos de lobos. Esto hizo que el cabello de Ed se erizara de miedo. Mientras tanto, el chico del gel ya había estado corriendo durante varias horas. La densa vegetación alrededor indicaba que había una fuente de agua cerca. Y, efectivamente, en poco tiempo, un río apareció ante mis ojos. Sin decir nada, bebe mucha agua. En un abrir y cerrar de ojos, era el tercer día. Ed se puso en marcha hacia el río desde temprano. Después de 2 horas y media de larga caminata, la vegetación a su alrededor finalmente cambió. De repente, vio las huellas del hermano salvaje en el suelo. Además de eso, aquí también había huellas del lobo gris. Se apresuró a salir de este lugar problemático. Mientras tanto, Leekeon también se levantó. Decidió construir una lancha rápida de propulsión nuclear y navegar por el río. Salta primero al agua para ver cómo está el agua. ¡Caramba! No podía creerlo. Parece que Ed va a nadar directamente hasta la meta. Después de aterrizar, dibujé un boceto sencillo en el suelo. Luego llegó a la orilla del río. Recogió algo de caña seca que no costaba nada. Por su parte, Ed tuvo la idea de cazar conejos. Trapte decidió inmediatamente hacer una simple soga. En un abrir y cerrar de ojos, colocó un lazo en el camino que debía seguir. Si se puede cazar algo depende de si el cielo tiene buena voluntad. Durante la espera, no se quedó quieto ni se comportó de manera poco ética. Agitando un palo, intenta ahuyentar a la liebre hacia la trampa. Durante la espera, no se quedó ocioso ni se comportó de manera poco ética. El chef rápidamente encendió un fuego llameante.
Al caer la tarde, finalmente pudo disfrutar de la carne de conejo brillante y jugosa. Una pequeña mordida. ¡Caramba! ¡Qué sabor tan increíble! La carne no es seca ni grasosa, está perfecta. Es como un manjar real. El contenido de proteínas es decenas de veces mayor que el de la carne de res. Por la noche, Lee-keun fue a revisar las trampas que había colocado antes. Al mirar de cerca, vaya. De hecho, atrapó un gran bagre de varios kilos. Sin dudarlo, cortó un trozo y lo puso sobre el fuego. Disfrutó de una deliciosa comida. Después de comer y beber bien, la noche seguramente será un trabajo de costura. Así fue como llegó el cuarto día. Ed el suertudo activó nuevamente su habilidad pasiva. Caminando, de repente encontró un trozo de piel de camello. Es muy probable que lo hayan dejado los kazajos locales. Ed el manitas decidió inmediatamente usarlo para hacer una balsa plana. Primero, construye el esqueleto del barco con juncos. Luego le puso la piel de camello. En poco tiempo se construyó una balsa Worm. Acabo de cortar una rama en forma de I. Luego cortó un trozo de sus propios pantalones cortos. Y así tuvo un hermoso remo. En un abrir y cerrar de ojos, era el quinto día. Ed salió temprano una vez más. Actualmente, Ed ya ha adelantado a Lee-keun por varios kilómetros. Mientras tanto, a Spray también se ha construido una lancha rápida propulsada por energía nuclear. Rápido, métete al agua y prueba cómo funciona. No se puede negar que Lee-keun es, después de todo, un oficial de la marina. La velocidad de la balsa solo es el doble de rápida que la de Deye. Mientras tanto, Ed estaba remando tranquilamente. Al mirar atrás, se dio cuenta de que Lee-keun estaba no muy lejos detrás de él. Viendo que Lee-keun estaba a punto de superarlo, decidió inmediatamente abandonar la balsa y desembarcar. Planeaba correr a toda velocidad en el último tramo, pero no esperaba que la orilla estuviera cubierta de juncos densos. Esto ralentizó gravemente la velocidad de avance de Ed. Planea regresar al río y continuar navegando en el Warcraft, pero la balsa ya ha sido arrastrada por la corriente y ha desaparecido sin dejar rastro. Sin otra opción, tuvo que avanzar por la orilla del río. Mientras tanto, Lee-keun estaba bajando por la corriente. Planeaba desembarcar lo más cerca posible de la meta. Después de más de media hora, finalmente encontró una salida. En ese momento, ambos llegaron a la orilla casi al mismo tiempo. Hemos entrado en la fase final del sprint. A continuación, sería una prueba de resistencia. En cuanto a Lee-keun, había estado sumergido en el agua durante demasiado tiempo, lo que le llevó a tener calambres en las piernas. Así, Ed Stafford llegó primero gracias a su gran fuerza de voluntad. Llegó a la duna antes que nadie. Una hora más tarde, Lee-keun también llegó a la meta. Si Airspray no tuviera un calambre en la pierna al final, entonces el resultado habría sido incierto. Sin embargo, lo más importante es que ambos llegaron sanos y salvos al destino.